Ya creo que la idea de Marvel, del UCM, ya empieza a flojear muchísimo y ya casi ya hay signos de cansancio y se nota mucho. Y se nota bastante porque esta fase 4 de momento, lo que he estado viendo, no me está pareciendo nada interesante. Nada. O sea, Viuda Negra, un bluff increíble. La serie de WandaVision, mira, una mierda pinchada en un palo. La única serie, Loki, que está bien, pero tampoco es para tirar cohetes. Falcon y el Soldado de Invierno, algo bastante olvidable de narices. O sea, los únicos interesantes son los What If, que bueno, es que son What Ifs, literalmente. Y luego Sanchi, que me la he saltado todavía, no la he podido ver, algún día la veré en Disney Plus seguramente. Y tenía Eternos, o los Eternals, como la han llamado ahora. A ver, una película que directamente era interesante de ver porque era un proyecto de nicho que creó Jack Kirby, que ni siquiera triunfó porque se canceló la línea. Y luego, pues, Neil Gaiman la retomó, también, pues, muy poquito. Y además, fueron típicos personajes secundarios que aparecían en Thor, pero muy poquito. Y bueno, pues es interesante porque el universo y la mitología que hay detrás de Eternos, pues está bastante bien. O sea, no vamos a negarlo. O sea, se puede hacer algo interesante. Yo he dado por hecho más o menos que con el trailer que iban a haber muchísimos cambios, que no iban a seguir la línea de los cómics de Kirby, evidentemente. O la que empezó Gaiman en 2008, creo que si no me equivoco. Pero lo que me he encontrado en el cine es una película bastante rara, en muchos aspectos. No es, digamos, una buena película. No, es para nada. Me parece simplemente un engendrito. Una cosa no tiene sentido. Todo llevado de forma incompetente por parte de Chloe Zhao, la directora, la de Nomadland, ¿vale? Que desconozco todavía cuál fue la cabeza espectacular, lo que se le ocurrió a Kevin Feige para poner a esta tía en la dirección de Eternos. Nos encontramos con algo que no sabemos ni siquiera bien qué demonios quiere contar. Porque es una película que tiene unos tonos que recuerdan, como mucha gente dice, al Snyder Cut. Pero para mal, ¿vale? El Snyder Cut tiene sus defectos, tiene cosas buenas y muchísimas cosas malas. Pues a esta película le pasa exactamente lo mismo. Tiene cosas muy puntualmente buenas y luego tiene un montón de cosas terriblemente malas, pésimas, malas decisiones, una manera de contar la historia terroríficamente mal. Todo de una forma tan mediocre, chapucera y pueril. Y luego ya encima algunos pobres diablos intentando venderte que si no te gusta la película es porque eres un machista racista no inclusivo de los cojones. Y bueno, eso ya hablaré por partes. Primero todo vamos a hablar de qué va la película de Eternos en sí. A ver, Eternos es una adaptación muy libre, muy libre de los cómics originales, Eternos. En este caso, pues la historia de los Eternos era que unos seres poderosos llamados los Celestiales crearon, digo eso en el cómic, ¿vale? Crearon a la humanidad en base a humanos eternos, que son seres superiores, inmortales y que nunca envejecen y tienen superpoderes, y luego los desviantes, que son como una serie de que son los parias, que se transforman en monstruos, ¿vale? Que son los apestados directamente y tienen envidia a los eternos porque son superiores a ellos. En esta versión lo que nos cuentan es, primero todo, con un prólogo escrito con letras, pero ya del colmo del ridiculismo, donde te empieza a contar una paja mental casi filosófica, bueno, casi religiosa, muy ridícula, de un eterno que era Isaac, no me acuerdo el nombre, que pues manda a los eternos, unos seres del planeta Olimpia, a, eh, a la Tierra a acabar con los desviantes, unos seres malvados del espacio profundo. Vale, hasta ahí más o menos dices, bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Pero la película cuando empieza a avanzar, y más avanzando, pierde fuelle e interés de una manera apoteósica. Porque veréis, todo lo bueno que tenían los cómics de los Eternos, que era esa mitología, esos dioses, un poco la recreación de cómo la humanidad los ha visto durante el transcurso de la historia como dioses, o qué tipo de dioses representaban. Por ejemplo, Icaris representaba a Ícaro, Fastos a Hefestos, los dioses griegos, Tena a Atenea. O sea, muchos de ellos
representaban a dioses griegos, a mitos cristianos, cosas de ese tipo. Y eso era muy interesante, cómo afectaban los eternos en el transcurso de la historia y de la religión. En esto, olvídate de ello. Olvídate completamente de todo. De eso, no vas a ver nada de eso en la película. Nada. Lo que vas a encontrar en esa película es una sucesión de flashbacks mediocremente metidos con un montón de personajes desarrollándote hasta casi al final de la película personajes. ¿Por qué? Porque son 10 personajes. Y ahí me damos el primer problema de la película. Una elevada cantidad de personajes. Elevada. Muy elevada. En la cual vas a estar casi el 90% de la película, que es lo que está la película, exponiéndote personajes. Presentándote personajes. Cuando lo más normal hubiese sido, como muchas de estas películas, es cuando vas a empezar una película de un grupo, una película coral, es hacerla lo más en reducido posible. Y luego ya, en futuras secuelas, desarrollan más personajes, porque ya los anteriores los desarrollaste. Te lo puedes quitar de encima. Pero aquí son 10 personajes a la puta vez en la misma película, en 2 horas casi media pasadas. Y eso abruma bastante. Y encima está la película que algunos ni siquiera lo desarrollan bien. Hasta casi al final, con algunos flashbacks sueltos que, pues mira, no me parece ni siquiera de recibo. Además, lo que peca con ese tipo de cosas es que luego la trama no continúa. Porque te dedicas todo el tiempo a exponer. A exponer y a exponer y a exponer. Y la trama avanza malamente. Muy malamente, de forma muy errática. Y eso es el problema, porque muchas veces este tipo de películas, cuando representas a muchos personajes, al final no tienes tiempo para contar la trama bien. Y la cuentas mal. Porque voy a decirlo claramente, la trama de la película como tal tenía buenas ideas, pero no las cuenta bien porque no sabe la Chloe Zhao condensar desarrollo de personajes. O sea, yo hubiese pensado mejor, hubiese cogido en vez de 10 personajes, he cogido 4 o 5 y luego dejas otros así en plan ocultos para las siguientes películas. Que es lo más normal. No contar 10 personajes seguidos. Eso es un error muy gordo en esta película y eso es lo que más le mata. También el reparto, pues a ver, me parecen simplemente cosas muy estúpidas, decisiones muy raras, como por ejemplo el actor de Icaris, que es John Madden, lo conocéis por Juego de Tronos, es un personaje que literalmente es un carapán sin expresión, que curiosamente me recuerda demasiado a Superman, y hacen chistes de Superman en una película de Marvel. No entendí nada de eso. Me dejó completamente descolocado. Y es que además el personaje de Icaris lo han cambiado de tal manera que no mola. Nada. Me parece muy ridículo lo que han hecho con él. Cuando ese ha sido el líder, pues al final lo que han hecho ha sido una especie de cambio de rol. En vez de ser él, ser Cersei. Y, a ver, es que Cersei tampoco es que tenga carisma. Es que es el anticarisma en persona. Totalmente. Luego otros personajes, como por ejemplo la que hace el lenguaje de signos. También una cosa no entiendo, que eso luego ya contaré un poco después. Luego Fastos, que es el inventor, Kingo, que es una descarga cómica, literalmente, Duende, que es un personaje mítico que recrea ese tipo de cosas. Y luego un montón más, como son Aya, que es el Mahaye, que va para lo que sale, Atena, Gilgamesh, bueno, los típicos personajes de los Eternos, que alguno conocemos de oídas, pero porque sinceramente son personajes de puto nicho que no los conoce ni su madre. Y volviendo al asunto, es que no desarrollan correctamente. No están bien desarrollados en ese sentido, porque están todo el día exponiéndote cosas y luego la trama no la desarrollan. Y encima, lo que desarrollan, lo desarrollan mal. ¿Y qué sucede con esto? Los desviantes. Que aquí viene el quid de la cuestión. Uno de los grandes villanos de los Eternos son los desviantes. Pues aquí en esta película, si los quitas de la película, no afectan. O sea, ese desviante que le veis que veis en el tráiler, el de los tentáculos, es un personaje directamente que aparece, creo que 5 minutos. 5 putos minutos. Y presuntamente es el puto villano. 5 minutos, tío. ¿Por qué? Porque se centran en contar otra cosa completamente distinta. Yo hubiese dicho interesante, joder, es que es como si hubiese estado ahorrando la película y se hubiesen dado cuenta que faltaban los desviantes. Y los metieron con calzador. No sé qué, una escena de pelea con 2 desviantes de forma random. Así los meten. Y luego no te cuentan nada más de ellos. Luego las motivaciones porque luego tienen motivaciones en los cómics. Son personajes que están amargados, que están frustrados, porque tal. Aquí solamente bichos genéricos sacados de una película de Tom Cruise o de Chris Pratt de ciencia ficción. Bichos genéricos. Que sin ningún tipo de carisma, sin ningún tipo de nada.
Algo absurdísimo, porque los deviantes eran unos seres maquiavélicos que intentaban putear, intentar por culo a la humanidad, darse a conocer, para hacerles pasar las canutas, para que estos los eternos, pues putearles también. Y ni eso. Es que ni eso. O sea, no. Es que se centran más la cruzada en sus mierdas, en sus pajas mentales absurdas, que al final la gracia que tenía no mola. Pero voy a decir una cosa positiva de esto. Algunas escenas de acción están muy bien hechas. Es como una Liga de la Justicia bien hecha. La que corre lo hace muy bien. O sea, me recuerda a Flash. Es lo que yo echaba de menos. En una película de Zack Snyder, unas secuencias como de ese tipo. O las peleas de Icaris. Icaris es perfectamente un Superman. Y tiene esa escena de acción que es, digo, joder, ¿por qué esto Snyder no lo usó? ¿Por qué Snyder no hace este tipo de dirección para las películas de la... No la hizo de la Liga de la Justicia? ¿Por qué esto no lo vi así? Pues esto es lo que yo intento decir. Cosas que estaban muy bien, que seguramente las habría hecho el segundo director de unidad. Porque no creo que esta tía, pues, siendo quien es, haga este tipo de direcciones. Aquí lo que más me está tocando mucho la nariz en esto, en esas películas, es cómo directamente han desaprovechado un material muy interesante para poder expandir esto, para poder hacerlo de otra manera. Y no lo hacen. Y es que es pura incompetencia en esta película. Pura incompetencia. Primero toda una historia que es tontísima. Literalmente es que los Eternos van allí y lo que pasa es que la Tierra es una especie como de huevo para que salga un, un nuevo celestial. Y ese celestial pues crea nuevos mundos. Claro, pero la Tierra se ha destruida, evidentemente. Tras 7000 años o 5000 años, pues, no sé, incubándose. Porque necesitaban un tope de vida. Pero de repente, pues, se entera, lo sabía la Salma Hayek, que es la protagonista, no, la jefa de los Eternos. Y pues tras el chasquido de Thanos dice, no, ya no quiero. No, yo quiero que los humanos vivan. Y luego pues la película se convierte literalmente, la última parte de la película, en en una especie de discusión sobre un grupo de personas decidiendo por un aborto. Porque sí, estaban diciendo entre abortar, entre matar a un ser a un nonato de un planeta, de un celestial, un nonato celestial, ¿vale? Matar a un bebé celestial. Literalmente, eso es la película. Y alta spoilers, es lo que pasa. Pero aquí viene el giro más cachondo, que el malo de la película no son los desviantes, es Icaris. Y esto yo creo que toca mucho las narices en ese sentido. Porque en fin de cuentas, si vas a poner a este como malo, pues mira, ponlo como malo desde en plan fanático a mitad de la película, no casi al final. Ya, yo estoy un poco atostada, en plan de aquí huele rarito. Este personaje es muy rarito, no tiene mucho a hablar. No sé, es muy... es raro. Y encima para usar desviantes como bueno, es una pérdida de tiempo. No es más fácil, por ejemplo, yo que sé, que directamente los Eternos están ahí como los dioses directamente, como los cómics directamente, haber tirado los cómics, no haber tirado esa tontería pues para convertir a Icaris en malo. No sé, cuando Icaris es un personaje que es precisamente es una especie como de Superman. Es una especie de Superman, notablemente las influencias de Jack Kirby, porque Jack Kirby también trabajó en DC y hay influencias. Pero es que es todo lo mal planteado que está. O sea, tiene ideas chulas, pero no las lleva bien. Como por ejemplo, otro caso, me hace mucha gracia, que la película también es muy visionaria, porque se rodó, sabéis que esta película en Canarias, y curiosamente hay un volcán que entra en erupción en esa isla volcánica, que personalmente no, que será una del Caribe, pero bueno, es Canarias. Es el chiste, ¿vale? Y me hace mucha gracia, eso me hizo mucha gracia en el cine, esa paridia, ¿vale? Pero sí, en términos generales, no creo que esta película se pueda considerar buena. Y me da pena porque yo tenía ganas de que esta película funcionara muy bien. Porque a mí los cómics yo me los empecé a leer, me los dejaron. Me gustó la idea de, oye, esto como una película puede dar mucho potencial y enriquecer mucho más al UCM. Pero no, han tirado a... Como siempre hablé con unos amigos cuando salí del cine. Yo pienso que Marvel tiene la plantilla ya hecha, se va a tiro hecho, pero cuando están viendo que hay cansancio, no saben cómo salir de la plantilla. No saben cómo salir de la plantilla. Y eso es lo que lo ha provocado con Eternos. Han intentado salirse de su plantilla estándar y lo han hecho mal. Muy mal. Ese es el problema que tiene la película. Porque tiene cosas que... unos tonos muy raros. Luego te mete humor Marvel. No hay cosas que funcionan bien. Tiene unos planos rarísimos. Un ritmo muy extraño de lentitud. Y encima ahora lo que voy a contar es lo de la inclusividad. A ver, voy a hacer una cosa. No os creáis a la mediocridad de esta gente diciendo que eso porque la inclusividad la están diciendo por ser inclusiva. Mira, lo de la inclusividad, el personaje gay
es que es puramente anecdótico, sale muy poquito. No pinta nada, es que lo puedes quitar y es que no hay ningún tipo de diferencia. No hay diferencia. No hay nada. Lo de la personaje sordo, pues a ver, es gracioso, un poco absurdo también, pero es que no afecta. O sea, son personajes que no afectan, porque el problema es que el global de la película es muy mediocre. Es que no es. Es que está intentando tapar. Porque eso está hecho sin propuesta. Porque siempre son los típicos palmeros. Siempre hay gente que es muy afín al medio. Que quieren venderte que la película no es mala. Es porque es inclusiva. Y está haciéndola por ello. Es mentira. Están utilizando ese tipo de recursos malos los productores, como se llamaba antiguamente en los 90, pintar de verde el guión, para que tapen una película mala y puedan intentar venderla, para que el público caiga, para que el público diga, ay, mira, se sienta empático y se sientan como, en plan, no quiero que me digan esto, no voy a decir esto de la película aunque es tal. No, la película es mala. La película es muy mala. Es mala, pero y no es porque la inclusividad. No, es que meter inclusividad, puedes meterla muy bien, siempre y cuando la historia y el guión sean buenos. En esta película, ni lo uno ni lo otro. Es un guión mediocre y muy malo. Y ese es el problema de la película. No hagáis caso a este tipo de gente, a este tipo de tarugos y de cretinos que son más que palmeros y voceros, que hacen mucho ruido para intentar venderte su mensajito. Y el mensajito de esta película, que te quieren decir de tal, no funciona así porque no va bien eso. Si tú me quieres vender ese mensaje, hazme una película en condiciones. Si la película es buena y el mensaje, y metes ese mensajito, a mí no me importa. Lo que no me importa es que me digas que la peli sea buena cuando no lo es, solamente porque tiene el mensaje. No lo tiene. Y es que eso no funciona en esta película. En conclusión, quiero decir, Eternos, y mira que podría continuar media hora más con la película para decir todos los defectos que tiene, es una película mala, fallida, torpe, confusa, mediocre. Una película de Marvel mala. Denota cansancio, denota que ya esto está muy agotado. La fase 4 es muy floja, ya no saben por dónde más tirar. Ya tocaron alto con la película de directamente con la fase 3. Ya la fase 4 de Marvel es muy floja porque ya no hay nada más que presentar. Y ya directamente no sé qué van a hacer. Esto es pues, no sé si es un signo ya de cansancio, de a lo mejor tendríamos que hacer un poco de barbecho con ese tipo de cosas o plantearse mejor los proyectos de la fase 4, porque a lo mejor esto ya denota cansancio. Y la valoración final que voy a darle a Eternos es de un 3,5/10. Una película que literalmente no es buena, es una película mediocre, fallida, es una película bastante mala y estaría en el top de Marvel de las últimas. O sea, yo creo que así está. No sé si. No creo, porque todo el mundo oscuro al menos tiene algo de dignidad. Pero es entre Thor, Capitana Marvel, Iron Man 3. Es que está en ese batiburrillo de costra y mugre que es las películas de Marvel mierdas. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!